En este video exploraremos los 6 errores principales que cometen las personas que padecen enfermedad del hígado graso y cómo evitarlos. Revisaremos mis experiencias recientes trabajando con pacientes con hígado graso y cómo manejan su condición. Información útil, así que quédate con nosotros. Hola, soy el Dr. Chanu Dasari, un cirujano especializado en revertir la inflamación causada por disfunción del microbioma intestinal. Mi enfoque, llamado el método mente-intestino-inmunidad, ha ayudado a miles de pacientes a superar enfermedades autoinmunes y disfunciones digestivas. Podemos solucionar condiciones complejas y graves sin medicamentos. Esto incluye inflamación autoinmune y disfunción digestiva. Y si quieres ver cómo lo hacemos y conocer historias reales de éxito, revisa el enlace en la descripción o visita mgaclinic.com para solicitar una llamada de descubrimiento. Ahora, esta charla se centrará principalmente en la enfermedad del hígado graso. Y como saben, he visto a muchas personas con hígado graso revertir sus síntomas y superar la inflamación sin el uso de medicamentos. Pero ¿qué hace especiales a estas personas? Porque muchas veces cuando vas al médico te dicen que el hígado graso no se puede curar. De hecho, puede que solo te ofrezcan pruebas, algunos medicamentos y nada más. Puedo decirles, por mi propia experiencia personal lidiando con la inflamación, que me dijeron muchas de las mismas cosas que simplemente no eran ciertas. En este video, quiero enfocarme en los mayores errores que la gente comete al seguir consejos erróneos sobre el hígado graso y ojalá darles una perspectiva sobre cómo lograr una sanación poco común del hígado graso y revertir la enfermedad para siempre. Muy bien, comencemos. ¿Cuáles son los 6 principales errores que debes evitar cuando estás lidiando con la enfermedad del hígado graso? Número 1. Ignorar las evacuaciones intestinales. Como quizás sepas, entre el 70% y el 80% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Se llama tejido linfoide asociado a mucosas o MALT por sus siglas en inglés y cubre prácticamente todo el tracto digestivo. Hay tejido inmunológico adicional en el vaso y el hígado, e incluso la boca y las vías respiratorias superiores contribuyen significativamente. Normalmente, cuando vemos inflamación que puede afectar a todo el cuerpo, ya sea la piel, las articulaciones, los nervios, la tiroides, el intestino, las glándulas salivales, toda esta inflamación, incluidos síntomas como fatiga, confusión mental, ojo seco, dolor, toda esta inflamación se origina y puede desencadenarse desde el tracto gastrointestinal. El órgano final afectado puede ser el cerebro, articulaciones, hígado, ojos, glándula salival, nervios, piel, tiroides o cualquier otro relacionado con la enfermedad específica. Así que el órgano final puede ser diferente, pero un patrón que observo es que la inflamación comienza en el tracto gastrointestinal, lo cual se ha comprobado en varios estudios. Hay un esfuerzo famoso en marcha llamado el Proyecto del Microbioma Americano. American Gut Project. Es un proyecto de nutrición y medicina de precisión que se está llevando a cabo en algunos de los hospitales universitarios de mayor nivel, incluyendo la Universidad de California en San Diego. Son capaces de predecir el nivel de inflamación en el cuerpo, incluso cuando alguien experimenta una exacerbación de los síntomas. Pueden predecir esto cuando ocurre basándose en las heces que produce una persona. Básicamente, analizan las heces para averiguar si esa persona está a punto de desarrollar una inflamación más grave en los próximos días o semanas. Todo esto es fascinante, poder predecir lo que va a suceder varios días antes solo con base en lo que muestran tus heces. Entonces, ¿qué significa esto para ti? En general, cuando tienes altos niveles de inflamación en tu cuerpo, esto está muy relacionado con lo que ocurre en tu intestino, específicamente con los tipos de bacterias que tienes, cómo digieren los alimentos y cuánto tiempo permanecen estas bacterias y sus productos de desecho en los intestinos antes de salir. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, para empezar, es importante tener evacuaciones intestinales frecuentes y regulares. Esto parece obvio, pero para la mayoría de las personas con las que trabajo, esto es un desafío. No van al baño todos los días. O si lo hacen, ciertamente no vacían completamente. Y esto puede ser un problema. En segundo lugar, es importante que el microbioma intestinal esté optimizado desde el punto de vista de las especies. Yo interpreto muchas pruebas avanzadas de heces que analizan las diversas poblaciones de bacterias en el intestino y hongos como la cándida. También analizamos los metabolitos bacterianos como el metano, que se puede observar en SIBO o IMO. También examinamos sustancias químicas como la zonulina,
que se puede ver en el intestino permeable. Todos estos datos sugieren que existe una disfunción generalizada del microbioma intestinal y es muy importante introducir nuevas especies más saludables en el sistema de manera regular y frecuente para competir con los microbios dañinos. Ahora bien, estoy convencido de que si realizas este tipo de pruebas funcionales avanzadas del tracto gastrointestinal, si haces este tipo de pruebas cuando estás inflamado, todo sale positivo. Pero si repites la prueba cuando la inflamación se ha resuelto, tiende a alinearse más con el rango normal. Una limitación es que cuando estás inflamado, digamos que te haces todas estas pruebas gastrointestinales avanzadas y no sabes en qué enfocar tu atención. Puedes obsesionarte con eliminar la cándida, erradicar el SIBO con antibióticos o intentar reparar el intestino permeable usando un montón de suplementos. Pero si lo piensas bien, el problema principal es no tener evacuaciones regulares, y si no solucionas este problema de fondo, esta condición volverá y puede causar específicamente inflamación autoinmune. Además de las evacuaciones, se vuelve fundamental que la dieta ayude a mantener colonias microbianas saludables y no altere el equilibrio entre los microbios buenos y malos. El sistema intestinal contiene un entorno en constante cambio de bacterias, hongos y virus. Algunas de estas bacterias producen metano, como ocurre en el caso del SIBO tipo IMO. Este subtipo específico de bacterias se llama arqueobacterias. Algunas de estas bacterias también responden a los antibióticos, mientras que otras no. A veces, incluso las bacterias saludables pueden ser eliminadas por ciertos antibióticos, y por eso se presentan condiciones como la colitis por C difícil. La C. diff ocurre cuando hay un crecimiento excesivo de bacterias Clostridium en el tracto gastrointestinal. Y la razón por la que esto es importante es que el Clostridium forma una biopelícula que impide que otras bacterias buenas crezcan en su lugar. Por eso, cuando se presenta esta condición, puede ser especialmente difícil de eliminar si no sabes lo que estás haciendo. Lo mismo ocurre con el sobrecrecimiento de Cándida. A veces puedes tener hongos que simplemente se apoderan y causan una alta producción de histamina. Aquí puedes ver alergias, urticaria, confusión mental e hinchazón. También puedes notar cambios en la piel y las uñas, además de síntomas alérgicos como goteo posnasal y sequedad ocular. Resulta que ciertas bacterias también pueden provocar un aumento en los niveles de histamina, y esto depende tanto del tipo de dieta que sigas como del tipo de bacterias presentes y de cuánto tiempo permanecen allí. Siguiendo con este tema, hay un aspecto que todavía se pasa por alto: los virus. Muchos de ustedes probablemente saben que los virus pueden infectar células humanas, pero ¿sabían que también pueden afectar a las bacterias? Los virus son capaces de inyectar su código genético directamente en las bacterias y pueden contribuir a la virulencia de ciertas cepas bacterianas. También pueden aportar genes que producen resistencia a ciertos antibióticos. Así que los hongos, las bacterias y los virus, todos contribuyen al microbioma humano. Y estos microbios tienen sus propios genes, su propio metabolismo y sus propios patrones de crecimiento, que pueden apoyar al cuerpo humano o, a veces, dañarlo. Y es importante saber que los productos de desecho de la fermentación, la histamina y las biopelículas pueden causar daño a los intestinos y activar el sistema inmunológico, provocando inflamación en otras partes del cuerpo. Así que, dadas estas dificultades, la dieta puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo a ciertos microbios beneficiosos. Número 2. Demasiado azúcar y alimentos procesados. Me hacen mucho esta pregunta, especialmente en la sección de comentarios de mis videos. He escuchado cómo algunas personas han eliminado el azúcar y procesados de su dieta y eso fue suficiente para revertir sus síntomas permanentemente, y hay mucha verdad en eso. Hay varias razones por las que el azúcar y procesados causan estragos en el cuerpo. Por un lado, generan disfunción en el microbioma intestinal. El azúcar y químicos provocan un crecimiento excesivo de bacterias dañinas en el sistema gastrointestinal y en las vías respiratorias superiores. El resultado es que el metabolismo normal se ve afectado negativamente. Por ejemplo, el metabolismo de los ácidos grasos en presencia de azúcar crea derivados dañinos del colesterol como el ácido araquidónico y oxida los tejidos. El azúcar y los alimentos procesados también aumentan la presencia de especies reactivas de oxígeno,
y activan enzimas como la sintasa de ácidos grasos, la lipasa sensible a hormonas y el receptor gamma activado por proliferadores de peroxisomas, los cuales pueden desregularse aún más con el consumo de alimentos procesados. Además, el crecimiento excesivo de bacterias y hongos debido al azúcar es un desencadenante importante y significativo de la producción de histamina en el cuerpo, como mencioné antes. El consumo excesivo de azúcar también puede activar vías proinflamatorias, como NF-kappa-beta, desencadenando la liberación de aún más citocinas inflamatorias. Quizás también recuerdes de mis otras conferencias que, al ingerir ciertos aditivos químicos, el cuerpo puede generar especies reactivas de oxígeno que causan daño a estructuras celulares como lípidos, proteínas y ADN. Las vías bioquímicas afectadas también incluyen la activación de enzimas prooxidantes, como la NADPH oxidasa y la xantina oxidasa, así como la inhibición de antioxidantes naturalmente protectores en el cuerpo, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Todo esto significa que el exceso de azúcar y los alimentos procesados pueden causar daño a los tejidos y limitar gravemente los mecanismos naturales de reparación. Ahora bien, probablemente te estés preguntando, ¿por qué no le ocurre a todo el mundo? ¿Por qué algunas personas pueden consumir carbohidratos, azúcares y alimentos procesados sin tener absolutamente ningún problema? Y la respuesta es porque no están inflamados. Cuando el cuerpo no tiene inflamación activa, normalmente puede manejar este tipo de alimentos. Los niños son un muy buen ejemplo de esto. Suponiendo que no tengan ningún tipo de enfermedad inflamatoria, los niños pueden consumir grandes cantidades de alimentos procesados, carbohidratos, azúcares, lo que sea, y estarán bien. Puede que solo estén un poco hiperactivos y luego se cansen de golpe, pero no tienen el mismo tipo de inflamación intensa que algunas personas con inflamación inmunológica activa. E incluso en mi clínica, cuando las personas se recuperan de sus enfermedades inflamatorias y han estado sin síntomas durante varios meses, pueden volver a comer algunos alimentos, porque el cuerpo no se activa y puede manejar estos alimentos sin problema. Pero cuando estás inflamado, no puedes ignorar la influencia de la dieta. Número 3. Deficiencias en fitonutrientes. Aquí hay otro tema que siempre surge. Siempre aparecen algunos trolls en mis videos hablando de cómo las dietas paleo funcionan y cómo las dietas carnívoras solucionan todos los problemas del mundo. Y este tipo de pensamiento ha existido durante bastante tiempo. ¿Recuerdas la dieta Atkins o incluso Weight Watchers? La razón por la que estas dietas funcionan es porque evitan principalmente el azúcar y los carbohidratos procesados. Así que la mayoría de los beneficios de, por ejemplo, una dieta carnívora pueden atribuirse al bajo índice glucémico de los propios alimentos. También ayuda a que estos alimentos no pueden fermentar en el estómago. Hay elementos útiles en estas dietas. Sin embargo, el problema que veo es que una dieta de carne no es tan beneficiosa como una rica en fitonutrientes. Normalmente cuando hablamos de nutrición nos fijamos en los macronutrientes. Los fitonutrientes son compuestos moleculares que se encuentran principalmente en plantas y hongos y que ejercen una fuerte influencia positiva en la salud humana. Así que recuerden que mencioné antes que evitar el azúcar y los carbohidratos procesados es importante. Bueno, la mayor parte del beneficio que proviene de las dietas paleo y carnívoras se debe al bajo índice glucémico de estas dietas. Tampoco contienen muchos elementos fermentables, pero la gran desventaja y la razón por la que estas dietas pueden causar problemas a largo plazo es que, en general, carecen de fitonutrientes, y hay 8 subgrupos principales de fitonutrientes que deberías conocer. Estos incluyen terpenos, fenoles, clorofila, tiocianatos, fitoenzimas, fitoaceites, prebióticos y alcaloides. Así que imagina estudiar estos fitonutrientes de manera sistemática y luego combinarlos en un plan de alimentación. Bueno, eso es exactamente lo que hice y se llama la dieta de los fitonutrientes o dieta fito, para abreviar. Y puedes encontrar la introducción en Amazon simplemente buscando mi nombre y The Phyto Diet Primer. La dieta Fito, en mi opinión, ofrece un marco más útil para abordar las elecciones alimenticias porque los planes de comidas se basan en maximizar los fitonutrientes en la dieta. Además, no excluye necesariamente la carne ni los productos de origen animal. Así que, para todos los que piensan que es vegana o exclusivamente basada en plantas, están equivocados, porque hay muchos alimentos de origen vegetal que no son saludables y pueden empeorar las enfermedades inflamatorias.
En lugar de mirar grandes grupos de alimentos de manera indiscriminada, como los de origen vegetal, carnívoros o de origen animal, en vez de asignar estas etiquetas amplias y demasiado generales a la dieta, prefiero usar los fitonutrientes como una forma de juzgar si un alimento es beneficioso o perjudicial, y proporciono este marco a mis clientes cuando toman decisiones sobre su alimentación. Es muy importante personalizar partes de estas dietas para cada individuo con el fin de lograr los mejores resultados. Pero sí vemos que la dieta en sí misma es capaz de resolver enfermedades importantes porque apoya colonias microbianas saludables en el intestino. Algunas de las diapositivas que acaban de ver fueron de una charla que di en la Universidad de Stanford sobre el tema de la fitonutrición. Así que este es un tema que está recibiendo mucha atención y mucha cobertura mediática, y rutinariamente me hacen preguntas sobre mi dieta fito y cómo funciona. Número 4. Ignorar el estrés y el trauma. El médico canadiense Gabor Maté ha afirmado célebremente que el estrés y el trauma son la causa raíz de la inflamación autoinmune y la disfunción digestiva. En su libro El mito de la normalidad, dice que algunos autores creen que es la causa principal. Puedo decirles por experiencia personal, trabajando con clientes, que esto es casi siempre el caso. Hago algunas preguntas básicas para detectar esto. Pregunto, ¿hay alguna necesidad no satisfecha en tu vida? Las necesidades no satisfechas pueden incluir cosas como pasar tiempo en la naturaleza, descanso y relajación, sueño, intimidad, actividad física, expresión creativa o artística, oportunidades para comer alimentos saludables. Cuando les pregunto sobre estas necesidades no satisfechas, casi todas las personas con las que hablo, el 100% de ellas, tienen al menos una o dos. Ahora, la pregunta de seguimiento que hago es, ¿qué te impide satisfacer esa necesidad no cubierta? Y por lo general es algún tipo de obligación. Ya sea que digan, tengo que trabajar, o tengo que cuidar a mis hijos o a un familiar mayor, o tengo estas obligaciones sociales, financieras, familiares. Así que, básicamente, lo que esto significa es que pasan la mayor parte del día haciendo cosas que tienen que hacer, lo que implica que ignoran sus propias necesidades y algunas de las cosas que quieren hacer. Basar todo su día en evitar consecuencias negativas, cumplir con sus obligaciones y complacer a otras personas a costa de sí mismos puede ser peligroso. Entonces, ¿por qué a esto se le llama trauma? Parece que lo que acabamos de discutir básicamente le sucede a todo el mundo en este planeta. Bueno, Gabor Maté diferencia entre trauma con T minúscula, trauma pequeño, y trauma con T mayúscula o trauma grande. El trauma grande puede ser cosas como abuso, negligencia, agresión física o la muerte de un ser querido. Pero el trauma pequeño puede provenir de experiencias aparentemente ordinarias de la vida que poco a poco enseñan al individuo a ignorar y desconectarse de sus propias necesidades. Y desafortunadamente muchas personas, incluso aquellas que están bien adaptadas y tienen éxito, lidian con esto. En la Clínica de Inmunidad Mente-Intestino, recientemente integramos una herramienta de concientización sobre el trauma y el estrés que permite a las personas identificar estos problemas y tomar medidas para ver resultados rápidamente. También ofrecemos un recurso de apoyo para ayudar a las personas a superar y resolver estos problemas en un plazo razonable. Número 5. Mal sueño. Ahora, en lo que respecta al estrés y las necesidades no satisfechas, muchas personas no obtienen un sueño reparador adecuado. Su sueño puede ser interrumpido o se despiertan con frecuencia. Y tenemos todo un módulo dedicado a optimizar el sueño para que el estrés pueda ser manejado más fácilmente a lo largo del día. Incluso un solo día de mal descanso puede llevar a varios días de mayor inflamación. Por eso es importante que hagas un inventario y realmente registres cuántas horas de sueño reparador estás obteniendo. Las personas con patrones de sueño deficientes tienen citocinas inflamatorias elevadas, lo que empeora la inflamación autoinmune y la disfunción digestiva. Número 6. Estilo de vida sedentario. También dentro del tema de necesidades no satisfechas, la falta de actividad física y ejercicio es una oportunidad perdida. Cada vez que hacemos ejercicio, nuestros cuerpos liberan moléculas de señalización celular y hormonas que reparan los tejidos. Estos compuestos beneficiosos también bloquean la inflamación. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio regularmente tienen niveles más bajos de TNF-alfa a largo plazo.
La IL-6 y el TNF-alfa son moléculas de señalización celular que se pueden medir en la sangre y que predicen si el cuerpo tendrá una respuesta disfuncional o una respuesta saludable. De hecho, estas citocinas están involucradas en una gran cantidad de enfermedades crónicas. De hecho, uno de los inhibidores más potentes del TNF-alfa es el ejercicio. Y las personas con estilos de vida sedentarios, desafortunadamente, tienen niveles más altos. Y aquí hay un estudio que analiza precisamente eso. No solo eso, también vemos que el ejercicio ayuda a promover un microbioma saludable. Y aquí hay otro estudio que lo demuestra. Quizás te preguntes, con todo ese cansancio y a veces con dolores y molestias, ¿cómo puedes hacer ejercicio? Y la respuesta es, te adaptas. Creas un régimen de entrenamiento que esté personalizado a tus capacidades y lo mantienes de forma constante. A veces se trata de identificar habilidades y ampliar un conjunto de maniobras y movimientos que no generen mucho estrés en las articulaciones o los nervios. A veces son entrenamientos más lentos y deliberados para aumentar el tono muscular. Por lo general, cuando vemos personas en la clínica con limitaciones, trabajamos alrededor de ellas para ayudarles a lograr el éxito. En la clínica Mind-Gut Immunity, creemos en revertir las causas raíz de la enfermedad del hígado graso para lograr resultados duraderos. Encontramos soluciones para la inflamación sin medicamentos y con asesoramiento y revisión médica experta, podemos dedicar un esfuerzo real a la mejora y optimizar específicamente la dieta, digestión, sueño, estrés y ejercicio. Estas son las áreas principales que contribuyen y empeoran el hígado graso. Si encontraste útil este video, no olvides darle like y suscribirte. Si conoces a alguien con hígado graso a quien esto le pueda ser útil, hazle saber. Comparto mucha información sobre cómo revertir esta condición naturalmente, sin medicamentos. Haz clic en suscribirte para más contenido de la clínica Mind-Gut Immunity. Hasta la próxima, soy el Dr. Dasari.